Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se acabaron las vacaciones. Hoy vengo a hablarles del arquetipo número 10. No es casual, el arquetipo número 10 en este momento de mi vida influye mucho, entonces aprovecho, ya que me toca, pues les toca. Además, hoy es día 28 y si reducimos el 28 también es arquetipo 10. Entonces, para explicar el arquetipo 10, te digo, cada arquetipo tiene un gran abanico de posibilidades, de interpretaciones, y en cada interpretación del arquetipo también hay polaridades. Entonces, un potencial de un arquetipo, pues está, digamos, el potencial de conflicto y está el potencial de progreso, de crecimiento. Entonces nos movemos en eso. A veces estamos en un lado, a veces estamos en otro, a veces estamos en una temática, a veces estamos en otra temática. Y la temática que yo ahora quiero explicar como primera es 10, Dios. El 10 tiene que ver con Dios, y Dios para cada uno de nosotros es otra cosa. Yo no soy religiosa, pero sí creo en Dios, y mi Dios es más o menos sinónimo a creador. Y crear también es uno de los aspectos del arquetipo 10, por esto mismo, ¿no? Dios creador, y yo como imagen y semejanza de Dios, también soy creadora. ¿De qué soy creadora? Yo soy creadora, y estoy convencidísima, de mi propia realidad. Según lo que yo vivo, según cómo yo pienso, según cómo yo actúo, creo mi propia realidad. Yo hago algo y eso genera una respuesta, y esa respuesta es la que yo vivo como realidad. Entonces, yo así entiendo a Dios y entiendo a la parte creadora de este arquetipo número 10. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese potencial dentro, y si tú lo tienes en tu diagrama de arquetipos de la personalidad, pues este aspecto es muy importante en tu vida. Yo, por ejemplo, no lo tengo, sin embargo, estoy viviendo experiencias que tienen que ver con eso, y por lo tanto también me afecta, ¿no? Yo sé que tiene que ver con el arquetipo 10. En ese sentido es muy útil conocer tu diagrama, porque entonces si sabes cuáles son los ingredientes de tu diagrama, que viene a ser lo mismo que los ingredientes de tu alma, si tú estás cableada de cierta manera, vas a vivir cierto tipo de experiencias, lo vas a vivir desde cierta perspectiva que está grabado en tu ADN. No puede ser de otra manera. Yo no puedo tener ojos negros, es imposible, por mucho que yo quiera, no los puedo tener, y funciono con lo que sí tengo, ¿no? No con lo que no tenga. Por mucho que me empeñe, olvídate, no va a suceder. Entonces ahora yo quiero compartir una pantalla con ustedes para mostrar los otros aspectos del arquetipo 10. Yo he elegido esta foto porque esto es la niña pequeñita, pequeñita, pequeñita dentro de un universo enorme, que es como lo que yo estoy explicando, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, tan chiquitita, tenga la misma capacidad creadora que Dios, tan enorme, universal? ¿Cómo es posible? Entonces, esa pregunta que yo me hago de inicio, ¿cómo puede ser? Pero es que yo solo soy pequeñita, yo no me veo creadora, yo no soy para nada Dios dentro de mí. Eso genera una inseguridad, y esta es la inseguridad que tiene que ver con el arquetipo 10. Son cuestionamientos que te haces porque no estás segura o seguro de que las cosas son así. Te lo cuestionas. Lo positivo es que al cuestionarte, pues vas a buscar respuestas. Al cuestionarte si estás haciendo algo bien,
vas a buscar formas de hacerlo mejor. Entonces, esta inseguridad es un motivador, que es una forma muy diferente de ver inseguridad. Luego, si esa inseguridad crece y lo potenciamos al cuadrado, por ejemplo, se convierte en miedo. Miedo también tiene que ver con el arquetipo 10 por esta razón. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy arquitecto y que acabo de diseñar una iglesia. Vamos a quedarnos con la temática de Dios también, ¿no? Entonces, por inseguridad, pues yo me digo, ¿habré calculado bien para que esa estructura sea firme? ¿Habré colocado los ventanales de tal forma para que la luz entre como yo quiero que entre? ¿Habré puesto las puertas de entrada y salida en el lugar correcto? ¿La iglesia es adecuada para la cantidad de personas que viven en esta ciudad? Son inseguridades porque no estás seguro. Entonces, y son cuestionamientos, pero al no estar seguro es una inseguridad. Entonces, esos cuestionamientos harán que tú vuelvas a calcular la estructura, que tú mires por dónde entra la luz, que tú veas si las puertas están de salida y de entrada están bien, todas esas cosas, para mejorar tu diseño. Luego, si la inseguridad aumenta, pues ya te entra el miedo. Y si con la primera tormenta los ventanales se vienen abajo y todo se destruye. Y si mi proyecto no lo acepta el gobierno y no se puede construir. Y ahí entran todos los ISIS, que todos los y sí son inseguridades que generan miedo. Todo esto entra en este arquetipo 10. Entonces, ¿qué haces qué puedes hacer, ¿no? Cuando tu inseguridad se eleva a la 10ª potencia y tú entras en miedo o pánico? Pues decidir enfrentarte a ese miedo. Tú, con tu capacidad de decisión, decides, pues me voy a enfrentar. Me dan miedo los ascensores, los elevadores. ¿Ok? Pues decido que voy a entrar y voy a subir a la última planta, bajar al sótano y volver a mi planta. Lo hago. El ascensor se abre, yo salgo, yo sigo siendo la misma. Entonces, una vez que te enfrentas a ese miedo que tienes, recomiendo que luego vayas a mirarte en un espejo, que luego hablaré más de los espejos, y te mires al espejo y preguntes, a ver, Sandra, ¿te has muerto en este intento? Pues no, aquí sí. Entonces, repite. Me vuelvo a subir al elevador, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a mirarme en el espejo. Bien, no me he muerto, lo vuelvo a hacer. Luego elijo un ascensor de cristal. Digo, no, ahí no me meto yo, me da un miedo, un pánico. Pero ya tengo experiencias más pequeñas en las que yo sé que he sobrevivido a la experiencia y que no ha pasado nada malo y que además me he sentido aliviada de haberlo hecho y de haber progresado en eso. Entonces, sigue retándote. Ascensor de cristal. Luego, un ascensor, un elevador de cristal, pero de 45 pisos. Y así tú decides enfrentarte a esa inseguridad que está ahí para motivarte a tu crecimiento personal, para ninguna otra razón. Inseguridad es para que tú le quites el in y se convierta cada más en seguridad. Ok. Entonces, hablamos de inseguridad, de seguridad, cuando está la potencia del miedo o pánico. Todo esto sale de una falta de confianza, pero oye, si yo ya he subido a 10 ascensores, mi confianza va creciendo. Es algo que yo decido. Luego,
Uy, me he desviado porque he estado mirando las palabras que ponen ahí. Yo quería seguir con este tema. Hacer para enfrentarte a tus inseguridades y tus miedos es acción. Y acción también es una temática de este arquetipo 10. Entonces, tiene dos vertientes, la fácil y la difícil. Okay. La fácil es estar en acción continuamente. Yo hago. Por ejemplo, me levanto temprano, me visto rápido, desayuno corriendo, saco al perro porque luego me voy disparado en la moto al trabajo, que tengo una conferencia, luego comemos, luego salgo disparado en la moto para el gimnasio, voy al gimnasio, vuelvo a mi casa, me ducho, quedo con los amigos, termino de escribir lo que voy a presentar mañana, me duermo, me despierto y hago lo mismo. Eso es una cualidad grande del 10. Puedes hacer en 24 horas más de lo que muchas otras personas hacen con ese tiempo de 24 horas. Ahora, el otro lado de la moneda es que corriendo, nunca hay tiempo para pararse y mirarse al espejo. Nunca hay tiempo para enfrentarse a la inseguridad, porque la tapas mientras estás corriendo. Entonces, sabiendo que los dos vertientes forman parte del 10, la acción para hacer un montón de cosas y la acción para tapar inseguridades, busca el medio y utiliza tu arquetipo 10 para hacer ambos. Ni te escondas, ni dejes de hacer. ¿Ok? Entonces busca un término medio, porque ya como he dicho, los espejos son los que te van a dar cada vez más confianza. Tus inseguridades se vuelven seguridades, el miedo disminuye y así funcionas mucho mejor, mucho mejor. Ahora, los espejos son el espejo físico en el que tú te miras, pero también son las personas que te rodean, las situaciones de vida que estás viviendo. Todo lo de fuera es un espejo para darte cuenta de lo que está sucediendo dentro. Utiliza todas esas situaciones como un medidor. Entonces, si tú vas al trabajo y alguien te dice, uy, estás asustada, ¿verdad? Y tú estás temblando a la conferencia que vas a dar. Y otra persona te dice, no tengas miedo, no te preocupes. Pues ahí los espejos te están diciendo, uno te habla del miedo, otro te habla de inseguridad, que tú estás en ese modo inseguro. Y ya te he dado algunas pautas de cómo salir de ahí. Si después de un tiempo tú has estado practicando, tú entras en una conferencia y alguien te dice, ok, veo que estás preparado, ya sabes que has avanzado en esa temática. Para eso sirven los espejos y para eso conviene de vez en cuando pausar la acción y mirarte en un espejo físico, pero también mirarte en las personas que te rodean. Bien, bueno, esto es mi tema, esto me ha sucedido esta semana un montón, por eso quería explicarlo, ¿no? Otra parte del 10 es que le encantan las sorpresas. Le gustan las sorpresas por una razón muy curiosa, porque el 10 necesita desequilibrarse, salirse del control, del control no es la palabra correcta, del equilibrio que tiene, que puede ser una zona de confort o un status quo que se mantiene, necesita salir de ahí para evaluarse en todas estas temáticas que yo he dicho. Entonces, una sorpresa hace eso contigo, ¿no? Una sorpresa con el símil del ascensor podría ser que en la 5ª planta el ascensor se pare y ahí te quedes con la sorpresa que, wow, ¿y ahora qué hago con ese miedo que yo he decidido vencer? Una sorpresa. Pero te empuja a lidiar con esto. Y luego te gusta sorprender a las demás personas también. Entonces, por eso las sorpresas tienen que ver con este arquetipo. Y eso es lo que significa la necesidad de desequilibrio para volver a encontrar tu equilibrio. ¿Okay? Es como estas muñequitas rusas que son muy pesadas por abajo, les empujas y hacen dun, 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 y se vuelven a quedar en el sitio
donde en ese momento quieren estar. O sea, estaban aquí, les das unas bofetadas, ¿no? Te das unas bofetadas y te vuelves a colocar. De eso se trata. Bueno, ya por último, para terminar, el arquetipo 10, como pone aquí, es un arquetipo equilibrado, lo cual significa que no es... bueno, te tengo que explicar que hay arquetipos que son equilibrados, hay arquetipos que son suaves, pero también hay arquetipos que son de alto voltaje. Y los de alto voltaje generan mucho alto voltaje interno, muchos conflictos internos. Y es interesante que este arquetipo sea un arquetipo equilibrado a pesar de los miedos que genera y las inseguridades que genera. Porque esa inseguridad que tú sientes es como un acompañante de vida para motivarte. No te está metiendo caña como hacen otros arquetipos que son de alto voltaje. Muy bien, pues con aquí he terminado esta presentación del 10. Si te ha gustado, decirte que tengo también algunos talleres publicados donde están todos los arquetipos explicados y que si te ha gustado y aún no conoces tu propio diagrama de arquetipos de la personalidad, escríbeme un email y que luego yo dejo abajo escrito y me lo pides y yo te lo calculo y te lo envío. Es un regalo que yo te hago porque yo creo que todos nosotros necesitamos saber cuál es nuestro ADN numérico. Y también te agradecería que comentaras lo que te ha parecido esta presentación del 10. Si tienes preguntas sobre el 10, por favor me las haces y yo te respondo. Y si tienes experiencias con esto que yo te he explicado, te agradezco un montón que las publiques para que todos, yo incluida, sigamos aprendiendo de lo que es este gran, maravilloso arquetipo 10. Muy bien. Que tengas un buen día. Me despido. Chao.